¿Saben, queridos hermanos, que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con una característica hermosa? ¿Saben cuál es la característica de la creación del hombre? Que seamos sociables. Por eso cuando alguien es ermitaño, se ve extraño, que alguien no se va y se aísla y se va por allá, que nadie lo vea, que nadie lo moleste, que no quiere hablar con nadie, que no le gusta el ruido, que no le gusta interactuar con las personas, que no le gustan los niños. ¿Cómo se ve esa persona? Rara, ¿verdad? Es raro. Además, se le considera como un asunto patológico, cuando alguien se aísla y no quiere que nadie sepa de esa persona. Pero Dios nos creó para que seamos sociables. Por eso, estos espacios son muy bonitos, porque aquí venimos también a socializar, pero más allá de socializar, es tener construir, escuchen bien, amistades constructivas. Porque no todas las amistades que nosotros tenemos son constructivas, ¿están de acuerdo? Hay personas que nunca hubiéramos querido conocer, pero hay personas que conocemos y nunca quisiéramos que se fueran de nuestras vidas. Hay personas que pasan, llegan a nuestro corazón y se quedan para siempre. Y es algo muy bonito. En este contexto, Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Y ustedes cómo creen ustedes que Dios se comunicaba con el hombre? ¿Cómo era esa amistad, Anita? ¿Era una amistad de pared en blanco, no te veo? ¿O ellos podían conversar con Dios libremente? ¿Cómo crees, María, que era esa amistad entre Adán, la primera pareja, y Dios? Muy bien. Ellos tenían una amistad muy bonita con Dios, así como estamos nosotros aquí. Dios venía, los visitaba y pasaban momentos muy bonitos, y los ángeles también venían y compartían algo tan hermoso. Pero sucedió algo que ustedes ya saben, vino la desobediencia. ¿Y qué trajo la desobediencia? La desobediencia trajo muchas consecuencias, pero de las más terribles fue ese privilegio de poder tener relación con nuestro Padre de manera directa, es decir, personal, así, cara a cara. Se perdió esa presencia divina. Y entonces Dios, a lo largo de la historia, ideó un plan para que esa comunicación se conserve y siga siendo vigente. ¿Saben cuál es ese plan B que Dios instituyó para que Lupita pueda tener comunión con Dios permanentemente? ¿Cómo se llama ese recurso? Escúchenme la pregunta, ¿cómo se llama ese recurso que tenemos actualmente y que podemos usarlo sin ningún problema para que podamos tener comunicación con Dios? ¿Cómo se llama ese recurso? ¿Ah? Bienvenidos. Ese recurso tiene un nombre muy lindo. Ese recurso se llama la oración. Ahora la pregunta es, ¿qué tan importante es la oración? ¿Para qué nos sirve la oración? Cuando una persona decide comunicarse con ese ser infinito, con ese ser supremo, ¿cuáles son los beneficios de elevar una oración? ¿Qué ganamos con elevar la oración? Escuchen bien lo que les voy a decir. La oración tiene varias interpretaciones. ¿Tiene qué? Varias interpretaciones. Algunos creen que la oración, atención, es un acto religioso. ¿Ustedes creen que es verdad o es mentira? ¿Por qué es mentira? Muy bien, porque la oración no tiene nada que ver con actos religiosos, sino es un ejercicio espiritual. ¿Un ejercicio qué? Espiritual. Y cuando nosotros realizamos en nuestro diario vivir ese ejercicio espiritual, entonces ganamos muchas cosas y perdemos muchas cosas. Entonces, ¿qué creen ustedes que ganamos cuando oramos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Muy bien, gracias hermano. ¿Qué ganamos cuando una persona
ora, entra en contacto con el Ser Supremo, gana paz, pero pierde miedo. Oh, interesante. ¿Gana qué? Gana paz y pierde temor. Gana confianza y pierde duda. Gana, gana algo maravilloso, esperanza y pierde miedo. Entonces la pregunta es, si ese es el resultado, la pregunta, escuchen bien, ¿cuánto tiempo dedicas al día a hacer una oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer una oración? Sí, eso es lo que ganamos. Si yo cuando oro gano esto, gano confianza, paz interior, gano esperanza, gano tranquilidad, gano perdón, autoperdón, etcétera, y voy perdiendo la envidia, voy perdiendo esa desconfianza, esa duda, ese temor, ese miedo, esa angustia, todo eso lo pierdo. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos al día a orar? Yo tengo una estadística que saqué de cuánto tiempo dedica una persona a orar. Y entonces cuando yo estudié la estadística, yo digo, oh, ahí hay razón del por qué hay tanto miedo en la sociedad, de por qué hay tanta desconfianza, de por qué hay tanta angustia, de por qué hay tanto estrés y por qué tenemos dos conceptos que están destruyendo la sociedad. Uno que se llama ansiedad. ¿Se han escuchado el tema de la ansiedad? La ansiedad, actualmente todo el mundo está ansioso. ¿Saben por qué? Porque la ansiedad está relacionada con un futuro que yo no sé qué va a pasar. ¿Un futuro cómo? Un futuro incierto. Entonces me genera ansiedad, estrés, angustia. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar mañana? Eso genera ansiedad. Pero hay otro término que se llama, ¿cómo se llama el otro? Depresión. ¿Lo han escuchado? Y la depresión, escuchen bien, está relacionada con un pasado donde la vida nos ha golpeado duro y no nos hemos podido superar de esos golpes. Y muchas personas actualmente, tristemente, tienen su corazón, su alma afligida por un pasado que no han podido resolver. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas con depresión? Oh, 30 años con depresión. Tremendo, ¿verdad? Nadie aguanta 30 años en depresión, pero hay personas que lo han llevado a ese nivel. ¿Y por qué? Porque hay situaciones del pasado que no han podido resolver. Y yo pregunto, ¿y cuánto tiempo dedica la oración a esa persona? Entonces ¿quieren conocer la estadística? Mira, la estadística dice así. La estadística que se hizo en este país es un país religioso. Es un país protestante donde hay muchísimas iglesias y donde se cree que hay millones y millones de personas como tú y yo, cristianos, que tenemos un Dios a quien orar, con quien comunicarnos. Dice así, en promedio una persona está dedicando 1 minuto y medio en cada oración. ¿Cuánto? Analice cuánto tiempo oras, a ver si dura más o menos. ¿Duran más? Pero en promedio, 1 minuto y medio, 2 minutos. En promedio en cada oración. La estadística dice que si la persona ora, es decir, para tener paz en el alma, para recibir autoperdón, para recibir sanación en el alma, necesita tener comunión con el ser infinito, con nuestro creador. Entonces pregunto, ¿es necesario 2 minutos? ¿Suficiente 2 minutos? Ah, por lógica, no. Pero es la realidad de lo que las personas viven actualmente. Las personas no tenemos tiempo, me incluyo, muchas veces para tener comunión con Dios. Entonces la estadística dice, si la persona dedica 1 minuto y medio a la oración y al día lo hace 2 veces, 2 veces, 2 veces, ¿cuánto suma en un mes? 3 por 3, 9. 90 minutos al mes. Ahora, ¿cuánto suma
en un año? 90 por 12. ¿Cuánto nos daría? Nos daría una suma aproximada de 18 horas al año. ¿Entendemos por qué las personas tienen tanta enfermedad en el alma? ¿Comprendemos eso? Queridos, y exactamente es lo que Dios hoy quiere que reflexionemos un poco. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago quiere que reflexionemos un poco acerca de lo que significa la oración. La oración en los seres humanos. Y especialmente en aquellas personas que tenemos algo que llamamos confianza en un creador. Es decir, yo creo, acepto que tengo a un creador, que soy hijo de Dios y que yo soy hijo de Dios y necesito portarme como tal, como un hijo de Dios. Pero si quiero ser hijo de Dios, necesito tener relación con mi Padre. Y la manera más efectiva de tener relación con mi Padre es mediante la oración. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen algunos hombres de oración? Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Para los que no trajeron Biblia, lo voy a leer. Para los que tienen Biblia, pueden leerlo, y los que no trajeron pueden escuchar atentamente. Dice así. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué es lo primero que necesitamos practicar en nuestro diario vivir para tener paz emocional, paz en el alma? Lo primero que necesitamos practicar es: yo hoy tuve un disgusto con Anita. Nunca ha pasado, ¿verdad, Anita? Pero antes de que el sol se ponga, vamos a leer el texto ahorita. Yo le digo: Anita, por favor, discúlpame, perdóname, me equivoqué hoy, esto que sucedió nunca debería haber pasado, pero pasó, perdóname, por favor. ¿Listo? Lo primero que necesito asegurarme, atención a esto, es tener paz con mi prójimo. Y cuando yo tengo esa seguridad que estoy en paz con mi prójimo, ahora viene la segunda parte. Antes de pasar, no pierdan ahí, leo un texto más que está hablando de cómo deberíamos de vivir nuestro día a día con Dios. Nuestro día a día con Dios es algo muy especial, no es algo aburrido, no es algo que nos genere angustia, no es algo que nos genere estrés o miedo, no. El tener un contacto permanente con Dios es algo que nos genera mucha alegría y mucha paz. ¿Y por qué? Porque simplemente hay una directriz o hay un patrón a seguir y tú lo sigues y Dios te brinda la promesa. Vean lo que dice Efesios, el capítulo 4, y leamos el versículo 26. Efesios 4:26. ¿Saben cómo dice? ¿Alguien aquí será cunde? Espero que no. Pero ve lo que dice Efesios 4. ¿4 qué les dije? ¿Lo encontró, hermano Luis? ¿Cómo dice? Léelo, yo lo repito aquí. Airaos. ¡Ay, qué cosa tan difícil! Airaos, pero no qué. ¿Nos podemos airar? Sí, porque es una emoción. Es algo que nosotros nacemos. Como no vas a llorar de aquí en adelante. No podemos porque es una emoción. La ira, también nos podemos airar. Pero ¿cuál es la recomendación en medio de la ira, María? ¿Has tenido ira en algún momento? ¿Ira, María? ¿No? Te felicito. Ira, es eso que casi que me exploto. No peques en medio de la ira. ¿Qué significa? Que tú puedes experimentar esa emoción, pero ¿qué tienes que hacerlo? No ir a ofender en esa ira, porque se torna ¿qué? Pecado. Como más dice, airaos. Airaos, pero no pequéis. Y atención aquí, el sol ya se ocultó, ¿verdad? Y si nos hemos airado hoy, el sol ya se ocultó. ¿Cuál es la recomendación de Dios antes de que el sol se oculte? ¿Cuál es? Antes de que el sol se oculte, antes de que el sol se ponga, tú estar
vas a estar en paz. Si fue con tu esposo, oye, hermano Oscar, le vas a pedir disculpas a Anita. Mi amor, perdóname, nos equivocamos hoy. Eso no debía pasar nunca. Ay, qué lindo. Vas a dormir tranquilo. ¿A qué horas? ¿A las 10 de la noche? No, muy tarde. Antes de que el sol se oculte. Antes de que el sol se ponga. Ahora, ¿cuál es el beneficio físico? ¿Cuál es el beneficio físico? ¿Ibas a decir algo, hermano? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio físico es que la mejor almohada para dormir es una conciencia tranquila. ¿Cómo lo logramos? Ibas a hacer algo, dime. Acá, aquí, habla con por favor. Podemos pensar que sí ofendo después de que se mete el sol. Entonces, antes de que tú te vayas a acostar, asegúrate de pedir perdón. Estar en paz. Muy bien. Ese es el consejo de Dios. La pregunta ¿es un consejo agradable, bonito, feo? ¿No es beneficioso? Es un consejo, por eso divino. Antes de que el sol se oculte, asegúrate de estar en paz. Ahora, cuando tú te aseguras de eso, ahora vas a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte del texto? Vean la segunda parte. La segunda parte dice así: orad unos por los otros. ¿Y qué termina diciendo el texto? Para que seáis, ¿para que seáis qué? No, para que seáis qué? Para que seáis qué? Sanados. ¿Para que seamos qué? Entonces, ¿cuántas enfermedades hay actualmente? Oh, muchísimas, muchísimas enfermedades. Pero es interesante que la oración es sanadora. ¿Y por qué la oración es sanadora? Porque nunca voy a tener salud emocional si no tengo reconciliación con mi prójimo. Es decir, si yo puedo tener reconciliación con mi prójimo, puedo tener salud espiritual, salud en el alma. ¿Y qué dice la Biblia? Para que seáis sanados. Ahora, ¿sanados de qué? Hay muchas, escuchen bien, sanados de dos cosas. De la enfermedad física. ¿Quieren saber cuáles son las enfermedades físicas? Enfermedades físicas. ¿Saben ustedes que una persona, por ejemplo, escuchen esto es una cosa impresionante. Una persona que mantiene con mucho rencor le da gastritis. ¿Gastritis el rencor? Sí. ¿Por qué? Porque produce mucho cortisol. Una persona que no perdona, que le cuesta perdonar, el páncreas se le daña y le da diabetes. Eso no lo estoy diciendo yo, usted lo puede investigar. Eso es un estudio muy interesante. Las emociones y nuestra salud. Entonces, cuando nosotros cumplimos o aplicamos la fórmula divina, dice, seremos sanados. Primero, la parte física y segundo, la parte espiritual. ¿Vamos bien hasta allí? Y termina diciendo el texto algo muy lindo. Dice el texto, pues la oración eficaz del justo puede que mucho. ¿Cuánto puede la oración? Mis queridos, tú y yo nunca vamos a medir los resultados de la oración. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace esta noche? A que seamos personas de oración. Que si estás pasando en casa por un problema, ya sea espiritual, ya sea físico, ya sea cualquier problema, puedas llevarlo en oración a tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial, que te ve en secreto y que te escucha en secreto, te va a dar una recompensa pública. ¿Quieren que sigamos rápidamente la instrucción de la oración? ¿Sí? Interesante, porque si yo encuentro en la Biblia que Dios dice que la oración puede mucho y que sana mi vida y que sana mi alma, yo quiero aprender a orar. Amén.
Y quiero motivarles para que seamos personas de oración. Recuerden que la oración es un ejercicio espiritual, porque es un asunto de comunión con Dios. Vamos al último texto de la palabra de Dios. Ahí, mire, este es un tema hermosísimo, es un tema precioso, porque aprendemos, o Dios a través de su palabra nos instruye, nos orienta, nos guía. Por eso la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la palabra de Dios a nuestra vida? Una lámpara, un bombillo que ilumina nuestra vida. Pero si no nos gusta abrir las Sagradas Escrituras, entonces es como el hombre que se tira en el paracaídas y nunca lo abre. ¿Qué pasa? La Biblia es como el paracaídas. Si no la abrimos, nos matamos espiritualmente. Suena un poco raro, ¿no? Leamos Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Vean esto tan hermoso. Está hablando de la oración. Y yo con esto quiero que por favor podamos ser personas de oración y podamos ir con esa tranquilidad a presentarnos ante el trono de la gracia. El trono de la gracia significa eso, que si tú te presentas, nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, nadie, solamente Dios y tú, y tienes una audiencia con Dios, y Dios te va a responder. Amén. Se llama fe y confianza. Por eso dice el versículo 5, 6, 5. Cuando ores, bien, cuando ores, no seas como los hipócritas. Tremendo, ¿verdad? Es decir, que hay mucha gente que ora hipócritamente. Suena raro, ¿no? Pero aquí menciona que cuando ores no seas como los hipócritas, porque aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para que los hombres los vean. Ay, mira, yo sí soy un hombre de oración y lo hacen públicamente. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, por eso son asuntos espirituales. Ahora, cuando hacemos esto, esta práctica es una práctica, como lo menciona allí, es una práctica religiosa para ser vistos por los hombres. Versículo, dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen la recompensa. Versículo 6. Cuando tú ores, qué bonito esto, vean. Entra a tu aposento. ¿Tienes una habitación para ti, especial para ti? ¿Sí o no? Entra a tu habitación, ahí donde tú duermes, donde tú te quedas, en tu recámara, entra ahí. Cuando tú consideres que es un momento apropiado para entrar en audiencia con el Rey de Reyes. Es algo lindísimo. Y dice acá, yo estaba viendo la noticia de la muerte del Papa y encontré muchos reportes de personas que le mandaron la petición al Papa hace más de 5 años para que le diera una audiencia y se murió y no les dio la audiencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Ustedes creen que con Dios pasa igual? Miren, ustedes entran con Dios a la hora que quieran y Dios está listo para escucharles. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Acá dice, entra a tu habitación, a tu aposento. Cierra la puerta. ¿Qué significa eso? Que vas a tener una audiencia con alguien especial. Y ojalá cero ruido, cero distracciones. Cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Oh, mis queridos, necesitamos vivir esa experiencia. Una experiencia donde podamos contarle al mundo, o que el mundo pueda ver, o que las personas puedan ver que tú eres una persona que recibe muchas bendiciones mediante la oración. Amén. Entonces, ¿les gustaría vivir esa experiencia? Seguro que sí. Y si todos los días lo practicamos, y todos los días en la mañana, y si podemos al mediodía, y si podemos en la tarde tener una audiencia personal con Dios, yo estoy seguro que los resultados
y las bendiciones van a ser, escuchen bien esto, invaluables. Yo no voy a poder medir eso, porque la paz que Dios propone darte, dice la Biblia en Filipenses 4:6, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos bendiga y que esta meditación haya sido de mucha bendición para nuestra vida, de mucha motivación. Quiero motivarles para que seamos personas de oración.